¿Cómo están? ¿Están con bendición? Amén. Gracias damos a Dios por este tiempo. Maravilloso entendimiento, ¿no? ¿Cuántos tienen etiquetas pegadas en su madera? Amén. Todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo tenemos esta seguridad. Ninguna de esas cosas, ninguna de esas etiquetas, ninguna de esos estereotipos que nos quieren poner muchas veces calzan ya. La única identidad que tenemos en Cristo y por su palabra está clara, es la de ser hijos de Dios. Amén. Damián, cuando empezó este tiempo, leyó Gálatas 4:4, que dice: cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, y de esta manera recibiéramos la adopción de hijos. Porque ustedes son hijos. Esa es la identidad que Dios nos ha dado. Ustedes son hijos. Ustedes son hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y clamamos, Abba, clamamos, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino que tú eres hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Eso es lo que su palabra declara acerca de nosotros. Somos hijos. Cristo Jesús, cuando vino la plenitud del tiempo. ¿Qué significa la plenitud del tiempo? Cuando el tiempo llegó a su cumplimiento, entonces el Padre dijo: este es el tiempo perfecto. Y entonces reveló al Hijo. ¿Cómo? Haciendo que el Hijo de Dios naciera de una mujer, naciera bajo el sistema de la ley. ¿Qué significa el sistema de la ley? Significa que ese sistema que tenía demandas contra nosotros y que para nosotros era imposible cumplir, Jesús vino y se sometió a todas esas demandas. ¿Con qué fin? Con el fin de redimirnos. ¿Qué significa redimirnos? Redimirnos significa comprar nuestra libertad. Él compró nuestra libertad. ¿Libertad de qué, pastor? La libertad de la esclavitud a la naturaleza de pecado, a la naturaleza antigua. Ese viejo hombre, esa vieja mujer fue crucificada juntamente con Cristo y fuimos hechos libres. Es un hecho, es una realidad. Y se nos dio entonces su naturaleza. ¿Qué celebramos entonces en Navidad? ¿O qué es celebrar correctamente en Navidad? A diferencia del mundo, el mundo está celebrando algo que no entiende. Pero nosotros celebramos, ¿qué cosa? El cumplimiento del tiempo preciso de Dios. Los tiempos de Dios, el calendario de Dios es preciso. Su redención para adoptarnos como hijos y hacernos receptores y herederos. Diga conmigo, soy receptor, soy heredero de toda la vida de Cristo. Amén. ¿Sabes lo que tú tienes dentro de ti? Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tienes toda la vida de Dios. Tienes todo el poder del Señor, toda la gracia de la vida de Cristo. Como ustedes saben, hay varios hombres y mujeres que son mencionados en los evangelios en torno al nacimiento de Cristo. Es más, yo creo que si les pregunto y preguntamos en esta hora, muchos me van a responder, ¿no? Que vamos a ver algunos personajes en torno al nacimiento de Cristo. ¿Quién recuerda? María, su madre José, Herodes es otro personaje, los sabios del oriente. ¿Saben que son aproximadamente, bueno, de los que se conocen con nombres son 10? Ya dijimos, los sabios del oriente, perfecto. Los pastores también. La estrella no es un... Exacto, los ángeles. Ok. Hay aproximadamente 10 y hay 3 que no identificamos con nombre. Bueno, ya dijeron los ángeles, los pastores y los magos del oriente, o los sabios del oriente. A propósito, no eran 3. La tradición nos hizo creer que eran 3, pero no son 3. La Biblia no da número. ¿Ok? Ahí les dejo ese dato nomás. ¿Ok? Dice los sabios que vinieron de oriente. ¿Ok? Eran 3 los regalos, eso sí, los regalos eran 3, pero no sabemos cuántos eran. Pudieron ser 6, 9, 10, 12. Yo quiero que juntos podamos ver en esta hora 2 de ellos.
Uno de ellos quizás no es tan popular, no lo escuchamos cuando escuchamos hablar de la Navidad, y el otro sí es más conocido. El primero de ellos es el sacerdote Zacarías. ¿Quién era el sacerdote Zacarías? Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Y usted dirá, ¿y quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista es aquel que se había profetizado, iba a prepararle, iba a anticipar el camino al Mesías, a Cristo Jesús. Quiero ir con ustedes al libro de Lucas 1 y veamos este personaje, Zacarías. Dios quiere enseñarnos algo que va a ser trascendente para el año 2021. Este es el penúltimo domingo del 2021 y nos estamos anticipando. Y yo siempre digo, no es tanto cómo empezamos un año, es cómo cerramos el año. Entonces es importante que nosotros vayamos con un entendimiento correcto. Señor, ¿qué tú esperas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este nuevo año que está por empezar? Y yo le voy a dar la respuesta a través de estos dos personajes. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? El sacerdote Zacarías venía de una familia sacerdotal. Junto con su esposa Elizabeth eran justos delante de Dios. Sin embargo, ¿sabía usted? Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Su esposa Elizabeth era estéril y ya eran ancianos, estaban avanzados en edad. El sacerdote Zacarías, obviamente, por ser sacerdote, era de la familia de Aarón, quien era el padre de los sacerdotes. Estos hombres ancianos, al parecer, habían perdido su esperanza de poder concebir. A Zacarías le llegó el turno de poder ministrar en la presencia del Señor. Zacarías le toca el turno de ministrar. No todos los sacerdotes tenían esta oportunidad de ministrar en el lugar santo, en el templo. Todo sacerdote esperaba esta oportunidad de salir sorteado para ministrar. ¿Y saben qué? Cuando Zacarías estaba avanzado en edad, Zacarías fue favorecido por ese sorteo. La oportunidad de salir sorteado llegó a Zacarías y Zacarías entró al templo a llevar a cabo su servicio sacerdotal. Y mientras estaba allí, se le apareció el ángel del Señor que traía la palabra de Dios para esta familia. Porque Dios tiene una palabra para cada familia. Tu familia tiene una palabra de parte del Señor. Zacarías era un hombre justo, significa que él, dentro de lo posible, era un hombre que con sus acciones mostraba que amaba a Dios. No significa que era sin error. La Biblia dice que eran justos ambos, Zacarías y Elizabeth, pero no significa que eran intachables, porque no existe ser humano que sea intachable. Dios escoge a Zacarías para que sea el padre de Juan el Bautista, aquel que debía preparar el corazón del pueblo para el mensaje de Jesucristo. Veamos lo que pasó cuando se le apareció el ángel al anciano Zacarías a darle esta noticia. Lucas 1:12 dice, al verlo, mientras Zacarías estaba allí en el templo, el ángel se le aparece. ¿Y qué haría usted si se le aparece un ángel de repente? Zacarías dice, se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no temas, Zacarías. El ángel que venía de parte de Dios le dice, no temas, no temas. En otras palabras, no le des terreno al temor, Zacarías. Confía en el Señor. ¿Cuál era la palabra que Dios le iba a dar a Zacarías? Continúa diciendo, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. ¿Te imaginas a estos ancianos? Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, se irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y para hacer volver a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. No es cualquier noticia la que le está llegando. Vas a tener un hijo, Zacarías. Ese hijo le vas a poner por nombre Juan. Juan significa regalo de Dios. Ese hijo va a ser usado por el Señor, va a ser apartado y él va a ser
volver el corazón de Israel que se ha ido de mí, lo hará volver. ¿Para qué? Para que de esa manera el pueblo esté preparado para la manifestación de mi Hijo, el Mesías, Cristo Jesús. Vamos a ver la respuesta de Zacarías. Zacarías le dijo al ángel, verso 18, ¿cómo podré saber esto? En otras palabras, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Qué prueba me das de esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Yo creo que la pregunta que le podríamos hacer a Zacarías hoy es esta: Zacarías, ¿eres sacerdote y no recuerdas lo que hice con Abraham y Sara cuando eran ancianos y no podían tener hijos? ¿De dónde vinieron los grandes jueces de Israel, Sansón y Samuel? ¿No fue acaso de mujeres estériles? ¿No crees que fui yo el que lo hice? Zacarías era un hombre anciano. Al ser sacerdote conocía la ley. Y no recordó lo que Dios había hecho con Abraham y Sara, lo que Dios había hecho con Ana, la madre de Samuel, con Manoa y su familia, que fueron los padres de Sansón. Recuerda algo, y quiero tu atención. La palabra que sale de la boca de Dios lleva en esa palabra el poder para realizar todo lo que Dios dice. Vuelvo a repetirlo. La palabra que sale de la boca de Dios lleva en sí mismo todo el poder que se necesita para realizar todo lo que Dios ha dicho. Su palabra es firme, es segura. Si Dios dijo, así es. Esto es lo que Dios mismo dice acerca de la palabra que sale de su boca. Isaías 55, verso 10, dice Dios: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, la lluvia y la nieve descienden del cielo y no regresan al cielo, sino que riegan la tierra y la hacen producir y germinar y le da semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Sabes lo que dice el Señor? No dudes. No dudes de la palabra del Señor. No cuestiones lo que Él dijo. Lo que Él habló ya existe. Ya es una realidad espiritual. Él ya nos dijo. ¿Y quieres saber qué fue lo que dijo Dios? Somos uno con Él. Su espíritu lo puso en nosotros. ¿Sabes lo que Él dice? Fuimos escogidos por su amor. No pongas en duda lo que Él dijo. Tu familia seguramente ha recibido promesas de parte del Señor. No dudes de lo que el Señor ha dicho. Zacarías dudó de que ciertamente, ¿qué prueba tú me das? ¿Qué evidencia tú me das? Ahí están los padres de la fe, Abraham y Sara. Ahí están las evidencias de que esto no es la primera vez que lo voy a hacer, Zacarías. Soy experto en hacerlo. Lo he hecho una y otra vez. Cuando venga el temor, no le des lugar al temor mucho tiempo. Sí, vamos a temer. Pero dice el salmista: el día que temo, yo en ti confío. Es decir, ¿cuál es la respuesta inmediata al temor? Confianza. No duda. Si dejamos que el temor se adueñe del espacio de nuestra alma, si dejamos que le damos terreno al temor, ¿qué pasa? Ese temor llega a controlarte de tal forma que te hace dudar de la palabra de Dios. Cuando venga el temor, ¿qué tienes que hacer? Recházalo inmediatamente. ¿Cómo? Creyendo y confesando: Dios está conmigo. Confesando: yo soy su hijo. Rechaza el temor, porque ¿qué pasó con Zacarías? Zacarías dice que el temor se apoderó de él. Por lo tanto, mi palabra de ánimo para ti en esta hora es: no des cabida al temor por mucho tiempo. Enseguida, cuando llegue el temor, recuerda quién eres tú.
Ejercita tu confianza en el Señor. ¿Cómo ejercito, pastor, la confianza en el Señor? Declara y confiesa su palabra. Toma su palabra. Ciertamente el Señor te ha dado una promesa. ¿Cuántos han recibido promesas del Señor aquí? Si el Señor te ha dado una promesa, coge esa promesa, declárala, confiésala en el momento de la duda y en el momento del temor. No permitas y no le des terreno. Yo quiero darte un principio. No escuches a tu alma. Háblale a tu alma. El problema es que nosotros nos detenemos a escuchar las emociones y los pensamientos de nuestro corazón y allí el temor gana terreno. No escuches a tu alma, háblale la palabra a tu alma. Cuando venga el temor, cuando venga la duda, habla las palabras de Dios, las promesas de Dios. No escuches a tu alma atemorizada o llena de dolor. No escuches, porque esa alma llena de temor y dolor te llevará a hablar duda. Objeciones. Ten cuidado con lo que hablas. Dice la palabra: Job, quedé enredado en los dichos de mi boca. ¿Qué estamos hablando? Ensancha tu alma proclamando las promesas de Dios. Permanece en ella. Antes que Zacarías dañe las cosas, ¿sabes lo que tiene que hacer Dios? Dios tiene que enmudecerlo por su incredulidad. Pero no es que Dios quiere ser malo o castigarlo. Dios no quiere que Zacarías dañe el milagro y lo enmudece. Lucas 1:19, seguimos leyendo. Mira lo que dice. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Es decir, yo solo soy un mensajero. Yo te estoy dando un mensaje de parte de Dios mismo. En su presencia yo estoy, en su presencia yo habito. Y Él me ha hablado y Él me ha dicho que te diga esto. He aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Es decir, aún a pesar de la duda de Zacarías, la palabra de Dios se va a cumplir. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Recuerde, Zacarías estaba dentro, le había tocado el turno de ministrar. La gente estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Y él les hablaba por señas y permanecía mudo. ¿Por qué Dios lo dejó mudo? Porque Dios permite limitarnos en ciertas capacidades hasta que aprendamos a depender y a hablar en confianza y seguridad. Hasta que aprendamos a hablar conforme a su palabra. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué yo soy limitado en tal o cual cosa? Dios permite ciertas limitaciones en nuestras vidas para que aprendamos a depender. Pero sobre todas las cosas, para que aprendamos a hablar conforme a su palabra. ¿Qué pasó? El milagro ocurrió. Verso 23 dice: cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió, quedó embarazada y ella se recluyó por 5 meses diciendo: wow, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta, mi vergüenza entre los hombres. No escuches a tu alma, háblale a tu alma las promesas de Dios. El problema es que nos ponemos a negociar con nuestros pensamientos. Y entonces empezamos y estamos pensando y echándole cabeza a la deuda, echándole cabeza a la enfermedad, echándole cabeza a las circunstancias que nos rodean. Y entonces tú no hablas la palabra de Dios, la duda se apodera de ti. No escuches a tu alma. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
hablarle a tu alma. Amén. ¿Qué es lo que hace la nueva creación? Cristo Jesús nos dio la nueva creación. Por su obra en la cruz, tú eres una nueva creación. La nueva creación solamente habla el lenguaje del cielo. Está bien cuando bromeamos, está bien cuando jugamos, pero déjame decirte algo. Si tus palabras en el día a día, la mayoría de tus palabras no son las palabras del cielo, algo está mal en el ejercicio de nuestra confianza y nuestra fe. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón nuestra boca habla. Entonces, yo hace tiempo vengo estimulando a la congregación, no vamos a hablar lo que el mundo habla. El mundo habla fracaso, frustración, temores. Pero nosotros tenemos que hablar conforme lo que tenemos, y la realidad que tenemos es la nueva creación. Dios te llamó a hablar el lenguaje del cielo. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? El lenguaje del amor inagotable del Señor. De que nuevas son sus misericordias cada mañana. No hables crítica. Hay personas que cuando se acercan a conversar con otro, le dicen, oye, pero te ves así o te ves asado. Cambia tu lenguaje y habla el lenguaje del cielo. Bendice. ¿Qué habla el cielo? Bendición. ¿Qué habla el cielo? Restauración. ¿Qué habla el cielo? Vida. ¿Qué habla el cielo? Esperanza. ¿Qué habla el cielo? Promesas. Eso es lo que habla el cielo. Y nosotros tenemos que alinearnos al lenguaje del cielo. Ya no declares fracaso, ya no declares limitación, ya no declares derrota, no declares miedo, inseguridad, sino las palabras del cielo. Y quiero terminar con el segundo personaje. Este es más popular. María, la señorita María. El gran daño que nos ha hecho la religión es llenar nuestras cabezas de distorsiones. Y sobre todo respecto a esta mujer, María. Hay dos distorsiones peligrosas respecto a María. Por un lado está la distorsión de la idolatría, llegar a adorarla, considerar a María como una mujer igual a Dios a quien debamos adorar. Esto es una mentira. Porque María, al igual que cada uno de nosotros, era una mujer que necesitaba de la misma gracia, el mismo favor y el mismo perdón que tú y yo necesitamos. El mismo perdón de pecados que tú y yo necesitamos, necesitaba María. Porque María es una mujer descendiente de Adán, y todos los que descendemos de Adán somos entonces pecadores por naturaleza. Esa es la una distorsión. Muchos han creído y han abrazado este asunto de que María es digna de adoración, y no, María reconoce que ella necesita del Salvador. Y solamente alguien que está en un problema con sus pecados puede requerir un Salvador. María ciertamente es una de esas mujeres, al igual que nosotros. Por otro lado está la otra distorsión que se apodera de aquellos que salieron de la religión, sus ojos se abrieron y llegan a rechazar lo sobrenatural que Dios hizo con ella. Es decir, no se detienen a considerar lo sobrenatural que sí Dios hizo en esa mujer, porque hubo algo sobrenatural que Dios hizo en ella. Entonces, esta distorsión no les deja ver la respuesta humilde que ella tuvo a la palabra de Dios y que ensanchó su alma para hacer espacio a la manifestación de Dios en su vida. Su testimonio está en la Biblia para dejarnos saber que Dios puede llevar a cabo cosas asombrosas con personas humildes de espíritu que se disponen para Él. María no es Dios, María no es digna de adoración, pero su ejemplo es una muestra del favor que Dios puede derramar no solamente sobre ella, sino sobre ti y sobre mí. Dios envía al mismo ángel, Gabriel, que fue a Zacarías, después es enviado también a María, a una ciudad de poca importancia, a una ciudad de poca reputación llamada Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño de baja condición. No había mucha gente allí en Nazaret, era un pueblo, no sé, bueno, por respeto a cantones, no quiero dar un nombre de un cantón, pero la verdad es que no era un pueblo de mucha trascendencia y significancia. Dios envía
al mensajero Gabriel a una señorita sin renombre ni trascendencia que vivía en una ciudad que era menospreciada por los demás israelitas. Los demás israelitas incluso decían: ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Esta señorita estaba comprometida a casarse con un varón llamado José. Comprometida, es decir, ya había un compromiso para casarse en el futuro. No había unión, todavía no se había consumado el matrimonio, pero había un compromiso. Ambos, tanto José y María, eran descendientes de la familia de David. María es el ejemplo de cómo Dios toma lo que no es para glorificarse, cómo Dios toma los casos olvidados y los exalta para Él depositar en ellos toda su gloria. No sabemos muchos detalles acerca del trasfondo de María, no podemos elucubrar o crear algo, ninguna idea podemos crear acerca de ello, pero lo que sí está claro de María es que es un vaso sencillo. Eso es María, es un vaso sencillo que recibe una visitación del cielo. Verso 28 dice del mismo capítulo 1 de Lucas: entrando el ángel le dijo: regocíjate. Eso es lo que significa esa palabra salve. Nuestro idioma no tiene mucho, o no lo asociamos rápidamente con algo conocido, pero esa palabra significa regocíjate, muy favorecida. El Señor está contigo. ¿Por qué? Regocíjate porque Dios ha puesto su favor en ti. Dios está contigo. Pero ella, mira lo que pasa en el verso 29, responde casi en un inicio, se turba como se turbó Zacarías. Dice: ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Zacarías? ¿Qué le dijo a Zacarías? No temas. Y a María le dice: no temas. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo le llamarás? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva, el Señor salva. Yehoshua en hebreo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿cuál es la interrogante de María? Escúchala, ahí está en el verso 34. Zacarías habló en duda, pero la respuesta de María, o la pregunta de María, no es una pregunta en duda. Dice: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? En otras palabras, ¿cómo va a ser esto si no tengo esposo, no tengo varón, no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, esta es obra mía, María. No te preocupes por la forma, yo lo voy a hacer. He aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y ponle atención a lo que dice aquí: porque ninguna cosa, en el original dice, ninguna palabra será imposible para Dios. La NTV dice: la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Esta es una respuesta que parece citar la misma respuesta que el ángel le dio a Abraham cuando su esposa Sara se rió al escuchar que iba a concebir. En Génesis 18:14, el ángel le dijo: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? El ángel le dijo a Abraham: yo voy a volver a ti al tiempo señalado, para este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Cuál es la diferencia entre María y Zacarías? ¿Por qué Zacarías termina mudo y María no? María ciertamente se turba al igual que Zacarías, pero en María no hay duda de que es Dios quien está hablando.
A diferencia de Zacarías, ella no está pidiendo pruebas sobrenaturales para saber que esto se cumplirá. María tiene una inquietud que no es acerca de Dios y su poder, sino acerca de ella misma, su condición como una señorita que no está casada y no entiende cómo va a quedar embarazada. Esto es inédito. Es la primera vez en la historia que algo así va a suceder. Dios ya había hecho concebir a mujeres estériles, pero esto es nuevo. Que una mujer sin intervención de hombre pueda concebir. Esa era la inquietud de María. No te preocupes sobre el modo, María. Dios mismo lo hará por medio de su Espíritu Santo dentro de ti, en tu ser interno, allí en el lugar secreto donde somos formados. Si la formación de cualquier ser humano es un misterio, mucho más grandioso es el misterio de la formación del embrión de aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. No te preocupes cómo va a ser, María. Dios lo hará. Verso 38, María dijo: he aquí la sierva del Señor. Señor, aquí estoy. Soy la sierva tuya, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Te parece asombroso lo que Dios hizo en María? ¿Para cuántos es asombroso lo que Dios hizo en María? Bueno, yo quiero decirte que este es el mismo milagro que Dios hizo en ti por medio de la obra que Jesús hizo por nosotros. El Padre puso a su Hijo en ti. Su presencia te habita. Eres casa de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra María es la misma palabra de favor y gracia que Dios ha hablado sobre ti. No tengas miedo, hijo mío, hija mía, que estás aquí hoy. No tengas miedo, porque mi gracia te ha visitado. Yo te he amado. Mi presencia te ha cubierto. He puesto a mi Hijo dentro de ti y mi gloria será en ti vista. Colosenses 2:9 nos dice claramente: Jesús es Dios. Hay doctrinas tristemente erróneas, incorrectas, que cuestionan la divinidad de Jesús. Bueno, mira lo que dice Colosenses 2:9. Jesús es Dios completamente y perfectamente. Mira lo que dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Todo Dios, en otras palabras, está en la persona de Cristo Jesús. Y habéis sido hechos completos en Él. En otras palabras, a ustedes, le está hablando Pablo a los colosenses, pero hoy el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros aquí en este lugar hoy. Porque ustedes han sido hechos completos en Él. En otras palabras, ¿sabes qué? Tú has sido lleno, estás pleno. Él puso a tu Hijo, a su Hijo en ti, y ahora estamos llenos de toda la plenitud de Dios, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él ustedes fueron circuncidados. Continúa diciendo el 11. El verso 12 dice: en Él también hemos sido sepultados con Él en el bautismo, y en Él también hemos resucitado por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos. ¿Sabes qué es lo que Dios está diciendo? Dios habita en nuestros corazones. Dios habita en nuestros templos. Toda la plenitud de Cristo fue puesta dentro de nosotros. Ahora la pregunta es: ¿cuál va a ser tu respuesta? Hemos visto la respuesta de Zacarías. Hemos visto la respuesta de María. ¿Estás creyendo en esta verdad? ¿Te estás deleitando en este hecho cada día? Nuestro gozo no es una temporada, no es un mes del año. Nuestro gozo no es una ocasión. Nuestro gozo es saber que portamos la vida de Jesús en nosotros. Ese es nuestro gozo. Se acaba, ¿qué pasa? Pasa el 25 de diciembre.
tú sigues teniendo la misma razón de gozo. Se acaban las fiestas de fin de año, se acaba la algarabía del año nuevo, tú sigues teniendo el mismo gozo. ¿Sabes por qué? Porque el Padre puso a su Hijo en ti. Y no te falta nada. Todo Dios está habitando dentro de ti. Toda su presencia, todo su poder, toda su plenitud, todo lo que es Dios está dentro de nosotros. Ese es el gozo. No hablemos de gozos terrenales. No hablemos de gozos pasajeros. Hablemos del gozo eterno, que llevamos la vida de Jesús en nosotros. ¿Quieres saber lo que hace una persona llena de gozo? Verso 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Se fue a ver la embarazada por el Señor, se fue a ver a la otra embarazada. Escúchame algo, y esto no lo tengo aquí en las notas. Cuando tú recibes un milagro de Dios y estás llevando un milagro adentro, escucha, únete a personas que también son portadoras de milagros. María llevaba un milagro dentro y se fue a otra portadora de milagro. Entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Se cumplió la palabra. La profecía de Zacarías era que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué es lo que habla el cielo? Esto es lo que habla el cielo: bendición, bienaventuranza. Y tenemos que hablar el mismo idioma. Cuando alguien recibe un milagro, cuando alguien está portando un milagro, ¿te gozas o te da envidia? Tienes que gozarte y hablar como el cielo habla. Bendito, bendita eres. Qué bienaventuranza. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Dice Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. En otras palabras, Juan recibió la llenura del Espíritu Santo cuando llegó María embarazada de Jesús. Porque Jesús es el bautizador en el Espíritu Santo. Por eso Juan con mucha razón dice, cuando ve venir a Jesús ya de grandes y Jesús se acerca a Juan para bautizarlo: el que viene, él los bautizará con Espíritu Santo. Yo lo recibí, dice Juan, cuando estaba en el vientre, cuando recibí su visita. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, ponle atención, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho acerca de parte del Señor. Bienaventurados los que creen en que se cumplirá todo lo que el Señor ha dicho y ha hablado. Bienaventurados en el Centro Familiar Cristiano. Bienaventurados aquellos que nos escuchan en línea. Todos aquellos que creen que lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Bienaventurados. Bienaventurados los que creyeron. ¿Cómo responde la fe? La fe responde en alabanza y en profecía. La fe que hemos recibido por nuestro nuevo nacimiento es una fe que le ordena a nuestra alma alabar. No se pone a discutir con el alma. Los pensamientos que vienen son inmediatamente callados con la verdad de la palabra de Dios. Viene la tentación del pecado, viene la tentación del temor, viene la tentación del miedo. ¿Qué es lo que hace el corazón que cree? Responde en alabanza y se alinea a lo que Dios está hablando. La fe nos lleva a profetizar. ¿Qué es profetizar, pastor? ¿Qué es eso de la profecía? Profetizar es declararle a nuestra alma las palabras que Dios ha hablado, para que nuestra alma se alinee al propósito. ¿Qué es lo que pasa con nuestra alma? Fácilmente se desvía.
Si tú escuchas las noticias y entras al Facebook enseguida, el temor, el miedo, el virus, tantas cosas. Esa alma se desalinea fácilmente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No escuches a tu alma. Háblale a tu alma las palabras que Dios ha hablado. ¿Cómo responde esta señorita a la visitación del Señor? Dice el verso 46, entonces María dijo. ¿Qué es lo que dijo María? ¿Qué es lo que hizo? Mi alma engrandece al Señor. Cuando tú ensanchas tu alma alabando y regocijándote en el Señor, Dios encuentra el espacio para Él glorificarse. ¿Sabes por qué muchas veces no vemos los milagros? ¿O por qué no vemos las respuestas que generalmente estamos esperando? ¿Sabes por qué? Porque no estamos ensanchando nuestra alma para que Dios pueda hablarnos, para que Dios pueda trabajar, para que Dios pueda hacer, para que Dios pueda manifestarse. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Es decir, María reconoce que en ella no hay nada valioso al ojo natural. Porque he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Sabes qué? Tu nombre permanecerá por las generaciones si tu alma engrandece al Señor. Si tu alma engrandece al Señor, tu nombre es un nombre por generaciones. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación su misericordia para los que le temen. Su amor inagotable. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los poderosos, a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Le ha quitado a los poderosos de sus tronos, pero ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su amor inagotable, su gesed, su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. ¿Qué pasó con Zacarías cuando se alineó a la palabra de Dios? Verso 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar a Zacarías según el nombre de su padre. ¿Cómo le iban a llamar al niño? ¿Qué nombre le querían poner? Zacarías, porque era la costumbre, tenía que llevar el nombre del padre. Entonces, el niño, ¿cómo se llama? Zacarías. Pero la madre respondió y dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, oye, pero no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, le hablaban como por señas, cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, mira, su nombre es Juan. ¿Qué está haciendo él? ¿Quién me dice qué está haciendo Juan aquí? Ve, Zacarías. Él está declarando, está profetizando, está hablando lo que el cielo habla. El cielo había dicho, su nombre es Juan. ¿Y qué hizo Zacarías? Su nombre, escribió, su nombre es Juan. Y todos se sorprendieron. ¿Qué pasó? Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua. Y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Zacarías pudo hablar cuando él se alineó a lo que Dios había hablado. Proclama las palabras de Cristo. Habla las palabras de Cristo. No hables derrota. No hables fracaso. No seas tú de los que en estos días, ¿qué será del 2021? El 2021 es seguro, es firme y es seguro para los que se alinean a la palabra de Dios. Es seguro. 2021 no nos toma por sorpresa. 2021 no nos toma por sorpresa. Venga lo que venga. Sí, los dolores serán, las pruebas serán para el sistema de este mundo. Y yo no garantizo a nadie que está fuera de Cristo que le va a ir bien. Es más, prepárate, la prueba es peor que el COVID. Pero los que están en Cristo
Su destino, su esperanza y la promesa que le ha dado en su palabra es firme, es segura. Y vamos a estar bien, y 2021 será de libertad, prosperidad y gozo para los que se alinean y hablan conforme su palabra. Zacarías, al recuperar la capacidad de hablar nuevamente, levantó una alabanza al Señor y profetizó. Lo primero que hace cuando recupera el habla, verso 67, y su padre Zacarías, ¿qué pasó con Zacarías? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y nos ha redimido, dice, ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación. ¿Sabes qué es el cuerno en la Biblia? No te asustes, no son los cuernos de Satanás. Es más, la Biblia no dice que Satanás tiene cuernos. ¿Sabes qué es cuerno aquí? Cuerno en la Biblia, para el hebreo, cuerno es fuerza, es fortaleza, es la fuerza del animal. Y Dios la utiliza como una figura, un símbolo de la fortaleza que viene de él. ¿Qué es lo que está diciendo Zacarías? Está profetizando: nos ha levantado un cuerno de salvación. En otras palabras, nos ha levantado un Salvador en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. ¿Qué había sido profetizado? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. ¿Sabes cuál es ese enemigo? Déjame decirte, ese enemigo no es Satanás. ¿Sabes cuál fue el enemigo del cual Él nos salvó y nos liberó? El viejo hombre. Él lo mató en la cruz. Tu viejo hombre, tu vieja mujer, nuestra vieja naturaleza fue matada. Ese era nuestro enemigo. Y a ese hombre viejo Él lo mató. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Sí, también lo mató a Satanás y lo destruyó y lo dejó sin efecto. Satanás no tiene poder sobre ti, aparte del que tú le das cuando abres puertas. Pero el verdadero enemigo de todos, el que fue derrotado y vencido, fue el viejo hombre. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive ese viejo hombre. Ese viejo Diego, gracias a Dios, allí quedó. Y no sé si tú lo ves, en el arte de la plenitud del tiempo, Jesús, pusimos 4 cruces, porque allí estamos nosotros. Misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, hablándole a Juan, tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. El padre profetizando sobre el hijo: papá, habla la palabra sobre tus hijos, coge la palabra sobre tus hijos y declárala. Porque es maravilloso, es sorprendente lo que sucede cuando un padre coge la palabra y la declara sobre su hijo. Mira lo que le dice Zacarías a su hijo recién nacido: y tú, niño, era un bebé. Tú dices, pero él no entiende, el bebé. Su espíritu entiende, porque es un espíritu ya completo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. Porque Juan les iba a indicar a los hombres que Jesús será la salvación. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a decir Juan. Ese niño les iba a mostrar quién era la salvación: Jesús, por el perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora, ¿quién es la aurora? Cristo Jesús, el lucero resplandeciente de la mañana, nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas. Ya las tinieblas no tienen derecho sobre ti. ¿Por qué toleramos las tinieblas? Las tinieblas son disipadas por la aurora que nos visitó desde lo alto. Y en sombra de muerte, dice, para dar luz a los que están en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿Y qué pasó con ese niño, Juan? El niño crecía y se fortalecía en espíritu.
y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. ¿Qué es lo que Dios nos pide en este año entonces, 2021? ¿Sabes lo que Dios nos pide, iglesia? Que fijemos nuestro enfoque y nuestra mirada en quién es Él. Que miremos cuánto Él nos amó y cuánto nos ama, y miremos que Él ya nos dio al tesoro, Cristo Jesús en nosotros. Que hagamos la prioridad de cada día tomar las palabras que el cielo ha hablado y declararlas a nuestra alma. No hables conforme el mundo habla. Yo sé que el Centro Familiar Cristiano va a ser historia y trascendencia cuando cada uno de nosotros empecemos a hablar conforme el lenguaje del cielo y dejemos de hablar común, bendición, vida, favor. Eso es lo que habla el cielo, gozo. Escuchar menos a nuestras emociones, escuchar menos a nuestras dudas, escuchar cada vez menos al sistema. Habla las palabras de Dios en fe, habla las palabras del cielo. Tu éxito en este año depende de que hagas caso o no a esta exhortación. Ese es tu éxito. ¿Sabes cuál es tu éxito? Si haces o no caso a esta exhortación. Vivir por lo que Dios ha hablado y lo que Él ha dicho. En fin, entonces tenemos dos vasos de barro escogidos por Dios, Zacarías y María. Dos personas comunes y corrientes, humanos. Uno es hombre, la otra es mujer. El uno es anciano, la otra es señorita. El uno tiene una posición social de renombre porque es sacerdote, la otra tiene una posición humilde. Él es de Jerusalén, la ciudad del rey, la otra es de Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno en Nazaret? Pero a ambos llega la palabra con la promesa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace acepción de personas por su condición o por su trasfondo. Dios no mide según esas reglas porque son terrenales. Ambos se desconciertan al recibir el mensaje. Ambos se sorprenden cuando llega el mensajero. Uno responde con duda, ella responde con admiración, pero ambos son amados por Dios. Ambos llegan a responder tal como responde la fe. Ambos terminaron con alabanza en sus labios y hablándole al alma las palabras de Dios. Yo quiero decirte, no importa tu trasfondo, no importa tu pasado, no importa de dónde vengas, porque Él nos escogió, ahora somos portadores del tesoro. Cristo en nosotros. ¿Sabes cuál es su nombre? Emmanuel, Dios con nosotros. Si has creído en el sacrificio perfecto de Cristo, que Él crucificó a tu viejo hombre en esa cruz y que Él resucitó para que ahora la vida de Jesús fluya en ti, entonces tú eres su hijo, su hija, y ahora llevas dentro, yo te quiero decir, tú tienes dentro el tesoro. Tienes dentro a Jesús. Y como María, tú también eres favorecido. Bendito eres, bienaventurado eres, y gózate, alégrate, porque llevas al tesoro dentro, Cristo Jesús. ¿Qué tal si nos presentamos al Señor? Si tú estás aquí por primera vez, tú estás escuchando por primera vez este mensaje, ¿qué tal si le dices al Señor: Señor, recibo tu salvación? Señor, gracias por comprar mi libertad con tu muerte y con tu resurrección, Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué tal si nos presentamos al Señor y le decimos: Señor Jesús, aquí tienes tu siervo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Me alineo a las palabras que salieron de tu boca, Señor. Me alineo. Dile al Señor: Señor, me alineo. Señor, me alineo a lo que el cielo está hablando, a lo que el cielo está diciendo. Y el cielo dijo: muerto fuiste en la cruz,
crucificado juntamente con Cristo. Y Padre, ya no vivo yo, Cristo vive, el tesoro vive en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Dios. Lo que dices tú, así es. Y mi vida es segura, mi vida está completa, mi vida está feliz en ti, Señor. Padre, permanecemos en tu amor, permanecemos en tu gracia, permanecemos en tu amor inagotable, en tu misericordia. Aunque el mundo habla caos, aunque el mundo habla que ese asunto se pone peor, Padre, nuestra esperanza es firme, es segura, porque salió de tu boca esa palabra, y tu palabra no retorna vacía. Tu palabra hará la obra para lo cual tú la enviaste, Señor Jesús. Y hoy nos disponemos, hoy nos alineamos en el nombre precioso. Dile al Señor, solo preséntate. Dile, Señor, aquí estoy. La respuesta de María fue: aquí estoy, hágase conmigo conforme tu palabra, en el nombre de Jesús. Al hacerlo, le estás dando el terreno a Dios. Al alabarlo, le estás dando el terreno para que Dios se glorifique en tu vida, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús.